Bienvenidos, compañeros, sean muy bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro seminario permanente de investigación multidisciplinaria CEPIM de la carrera de Multi. En esta ocasión nos va a compartir una charla nuestro querido compañero José David Calderón García. Esta charla tiene por subtítulo Discurso histórico y memoria oral, dos perspectivas de la fiesta patronal en Zaguayo. Pues como siempre es un placer tenerlos a ustedes, los alumnos, este seminario es para ustedes. Entonces al final de su presentación sería bueno que fueran formulando sus dudas, sus inquietudes o sus comentarios para crear el diálogo, que es lo que nos interesa. Bienvenido, David. Bien, sin más, pues agradecer la presencia de todos ustedes acá en el CEPIM, y pues quiero compartirles lo que en realidad es un avance de un trabajo que sigue pues en construcción, pero en el cual colaboraron o han colaborado algunos de sus compañeros que el día de hoy pues prácticamente tienen la primicia de que vamos a develar unos audios en los cuales me ayudaron, y también en el proceso de investigación también hubo algunos de sus compañeros que estuvieron colaborando conmigo, y lo que el día de hoy les quiero presentar es un intento de discusión teórica metodológica a partir de unos archivos sonoros que generamos a partir de este trabajo que vengo desarrollando en los últimos años y que tiene que ver con la religiosidad del municipio de Zaguayo. Específicamente el día de hoy quiero hablar de la fiesta patronal en honor a Santo Santiago. Titulé de esta manera la charla del día de hoy con la intención de espero provocar algo en ustedes respecto a la propuesta que estoy elaborando, que es una propuesta, como le dice la misma palabra, propuesta, no está concluida, pero son digamos que los primeros apuntes de lo que pretende ser una forma de abordar la religiosidad específicamente en el municipio de Zaguayo. Y lleva por título Discurso histórico y memoria oral, dos perspectivas de la fiesta patronal en Zaguayo. Bien, inicio dándole lectura a un breve texto y después iremos intercalando con las diapositivas que traigo el día de hoy para finalmente mostrar la evidencia empírica que sostiene lo que yo propongo conceptualmente. En la actualidad, la exigencia académica en el campo de la historia dicta el culto al documento. Anclado en ideales positivistas y prejuicios racionalistas, donde pervive la ilusión rankeana de obtener lo que realmente sucedió, no hay que olvidar que el campo científico que presume objetividad y certezas se sostiene en el racionalismo emanado de las tesis newtonianas cartesianas que se institucionalizaron en el siglo XIX. Renuncia a las pretensiones de un conocimiento objetivo y científico no rotundo. La historia no descubre y establece leyes. La historia es una construcción discursiva, es decir, una práctica científica, sustentada metodológicamente en la suma de diversas fuentes históricas, ya que de acuerdo con Mark Bloch, cito, uno se previene de no aceptar ciegamente todos los testimonios históricos. Por una experiencia casi tan antigua como la humanidad, sabemos que más de un texto se atribuye a otro origen del que realmente tiene. No son verídicos todos los relatos y las huellas materiales que también pueden ser falsificadas. El documento no lo dice todo. Hay que aprender a leer entre líneas y complementar con otras fuentes. Y a partir de un gesto hermenéutico, descifrar lo que dice y lo que no dice el documento sin perder de vista que ante todo una mentira como tal es a su manera un testimonio. Es decir, un discurso histórico indisociable de la memoria. ¿Por qué afirmar la interdependencia entre la historia y la memoria? Porque no sería posible entender la una sin la otra. Más allá de una distinción metodológica, son una relación simbiótica donde se nutren la una a la otra. Zaguayo de Morelos
Es un municipio ubicado geográficamente en los linderos de la Ciénega michoacana, caracterizada por su vocación comercial y un marcado acento festivo de carácter religioso. En particular, el culto a Santo Santiago, mejor conocido como el Patrón Santiago, es la fiesta patronal que moviliza a la localidad año con año. En el transcurso de alrededor de 3 semanas, del 16 de julio al 4 de agosto, se realizan una serie de actividades religiosas, artísticas, culturales y meramente festivas donde se involucra la autoridad eclesiástica y municipal, pero sobre todo los miembros de la comunidad, quienes a través de distintas acciones participan de la celebración, ya sea confeccionando la máscara y atuendos que se usarán o que usarán quienes participan como danzantes en las procesiones masivas que se realizan durante la fiesta o participando en las actividades diseñadas por los organizadores. A primera vista, las prácticas y las creencias religiosas de los saboyenses que participan en esta festividad deambulan entre tradiciones inventadas y apropiaciones sui generis que han configurado una identidad que se reproduce y se enriquece continuamente a partir de elementos sincréticos visibles en la representación de las danzas de conquista, la música y la teatralización del sometimiento a través de una puesta en escena llamada La Matanza, donde Santo Santiago lucha contra los indígenas, es decir, los tlahualiles, danzantes ataviados con vistosos trajes y mascarones de hasta 2 metros de altura y con un peso de hasta 20 kilogramos, hasta convertirlos violentamente al cristianismo. Dichos danzantes son denominados tlahualiles, que en palabras de la comunidad significa guerrero vencido. Digamos que a partir de este planteamiento, yo parto de estos dos supuestos, y es donde yo planteo la necesidad de relacionar o de imbricar la relación entre el discurso histórico y la memoria. El primer supuesto que propongo es que la historiografía existente en torno a la fiesta patronal de Santo Santiago es indisociable de la memoria, pero tiene la cualidad de partir de una realidad objetiva, que se traduce en un discurso académico científico que abona la configuración de la identidad de los sujetos que participan en la festividad, ofreciendo una interpretación a partir de la operación historiográfica. Eso lo voy a explicar ahorita posteriormente. Es decir, aporta elementos para explicar el pasado de la comunidad y la fiesta religiosa. En cambio, la memoria, preservada a través de la tradición oral, es indisociable de la memoria, pero tiene la cualidad de sostenerse en una realidad subjetiva, a partir de las leyendas y las narraciones fantásticas que se traducen en un discurso mítico y simbólico que abona la identidad también de los sujetos que participan en la festividad, pero esta aporta elementos para explicar el presente de la comunidad. Es decir, a través de la memoria explicamos el presente y a través del discurso histórico explicamos el pasado. ¿Cuál es el papel que cumple uno y otro? Esta es la propuesta teórica que yo propongo, basado sobre todo en los textos o la propuesta de Michel de Certeau, que habla de cómo se construye el discurso historiográfico, obviamente imbricado con algunas propuestas de la versión o de los posmodernos, específicamente de Hayden White, y incluso se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, siempre me pasa, es el lapsus de... A ver, Rodo, ayúdame, fue del libro que te pedí el otro día. Memoria, historia y... Paul Ricoeur. Lo tengo tan claro que se me olvida. Bien, a partir de estos autores yo diseñé este esquema donde sugiero cómo se construye el discurso histórico o la historia propiamente dicha a partir de lo que denomina Michel de Certeau la operación historiográfica. Él dice que cuando escribimos historia debemos de tener en cuenta que para construir un texto debemos de ejecutar este proceso. Es decir, es la relación entre un lugar y la institución histórica, los procedimientos de análisis y la construcción de un texto. Todo este proceso se le denomina operación historiográfica. Quienes escribimos historia, al menos desde ese punto de vista, es la manera o el procedimiento mediante el cual generamos conocimiento histórico.
La operación historiográfica se refiere a la combinación de un lugar social, de prácticas científicas y de una escritura. Toda operación historiográfica se enlaza con el lugar de producción socioeconómica, es decir, desde donde el historiador construye este discurso. Y en ese sentido, el discurso histórico producido en torno a la construcción del campo académico de la historia está configurado por el lugar social de los productores de ese discurso. Es decir, ¿cuál es la consideración? Desde dónde escribo y desde qué pasado me tengo que ubicar para escribir lo que estoy escribiendo. En cambio, la memoria opera de esta manera, pero la propuesta que yo estoy desarrollando es que tanto la memoria depende del discurso histórico de la historia y al inverso, el discurso histórico nutre a la memoria. Lo hago con un diagrama de flujo donde sostengo que la memoria, con sus recuerdos y olvidos, que puede ser memoria cultural, memoria social, memoria histórica, depende del campo desde donde lo estamos mirando, se construye o está intercalada con el discurso histórico, pero está mediada, en este caso puede ser por un medio de comunicación. Cuando hacemos una entrevista, nuestro medio de comunicación es una grabadora donde registramos ese testimonio. Entonces, yo sostengo que la memoria se concibe como una fuente que nutre el discurso histórico. Este discurso está mediado por un instrumento o artefacto técnico, que en este caso puede ser la grabadora, pero puede ser también una cámara de video, como la está registrando ahorita en este momento, de tal forma que no podemos entenderlos de forma separada. La memoria nutre el discurso histórico y el discurso histórico nutre la memoria. Y lo que yo digo es que cuando hacemos la mixtura o los mezclamos, genera la identidad, en este caso, del objeto de estudio, que es lo que yo estoy estudiando, que es la fiesta patronal. Es decir, son un núcleo, aquí está el núcleo, y un exterior que se intercalan en el devenir espacio-tiempo. ¿Cuál es la propuesta metodológica? Que yo lo que vengo desarrollando es la idea de que hay dos rutas de construcción de la historia de la fiesta patronal. Una proviene de la realidad objetiva y otra de la realidad subjetiva. Parto del principio de la construcción social de la realidad de Berger y Luhmann, donde ellos sostienen que pues, hay diferentes realidades y diferentes maneras de construir la realidad. Aquí yo retomo dos. Una se construye desde la historia y otra se construye desde la memoria cultural. La realidad objetiva es la que se construye como discurso histórico y la realidad subjetiva desde la memoria. Del primero obtenemos un discurso histórico académico-científico a partir de testimonios documentales sobre todo, y esto genera o es fruto del pensamiento moderno o el pensamiento secularizado. La memoria cultural, en cambio, es un discurso histórico pero mítico, heroico. Ahí me disculparán el acento que se me fue, no lleva acento. Que digamos que los testimonios orales a través de este discurso mítico y heroico constituyen un pensamiento premoderno, es decir, de carácter presecular. Y en su conjunto, ambos discursos generan lo que es la identidad, en este caso de mi objeto de estudio o de los sujetos que participan en la fiesta patronal de Santo Santiago. Es decir, en estos dos vertientes es como yo construí o me di la tarea junto con quienes estuvieron asistiendo para recabar la información de cómo en la historiografía existente en torno a la fiesta patronal podemos identificar estas dos formas de escribir la historia de la fiesta patronal. Es decir, desde una versión objetivada y una versión más mítica y heroica. Y a partir de ahí fue que construí los guiones para generar dos vertientes de archivos sonoros, uno que revelara la memoria cultural a partir de los testimonios orales y otra de carácter más científico-académico, documentada, pero que también me dieron la posibilidad de generar esos dos tipos de documentación o de archivos sonoros, que son los que les voy a presentar en este momento.
Por ejemplo, primero les quiero presentar el del discurso histórico. Trabajé en seis archivos sonoros de cada una de las dos vertientes. Primero reproducimos los de la versión del discurso histórico, igual y los comentamos un poco. Medios Susemich presenta cápsulas de historia local de una tradición religiosa. Toma una después de cada comida y mejorarás tu salud intelectual. Es hora de mirar al pasado para entender el presente. Historias de la fiesta patronal en honor a Santo Santiago en Sahuayo, Michoacán. Una producción del Laboratorio de Medios de la Licenciatura en Estudios Multiculturales de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Bienvenidos. El conocimiento de nuestra historia es una estrategia de preservación del pasado que permitirá rescatar del olvido los fundamentos de nuestro presente. Escuchamos con atención la siguiente historia. El culto a Santo Santiago en los reinos españoles del siglo IX. El culto a Santo Santiago, como lo conocemos en la actualidad, deriva de una leyenda medieval originada en la segunda mitad del siglo IX. Surgió durante las llamadas Guerras de Reconquista, cuando los cristianos luchaban por expulsar a los árabes musulmanes de los reinos españoles. Santo Santiago fue invocado por el rey Ramiro durante la batalla de Clavijo, en la actual región de La Rioja, en España. Esta leyenda inaugura una serie de apariciones posteriores del santo patrono de España como imagen guerrera, no solo en los reinos ibéricos, sino que se trasladará a América durante el proceso de colonización y evangelización. Esto fue Cápsulas de historia local de una tradición religiosa. Es hora de mirar al pasado para entender el presente. Historias de la fiesta patronal en honor a Santo Santiago en Sahuayo, Michoacán. Una producción del Laboratorio de Medios de la Licenciatura en Estudios Multiculturales de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Hasta la próxima. Bien, esa es una de las historias. Ahora les voy a reproducir una de las leyendas para contrastar lo que estoy proponiendo. Medios Susemich presenta cápsulas de historia local de una tradición religiosa. Toma una después de cada comida y mejorarás tu salud intelectual. Es hora de observar el presente para comprender nuestro pasado. Leyendas de la fiesta patronal en honor a Santo Santiago en Sahuayo, Michoacán. Una producción del Laboratorio de Medios de la Licenciatura en Estudios Multiculturales de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Bienvenidos. En torno a la fiesta patronal, se ha tejido una serie de leyendas que con el paso de los años están configurando la identidad religiosa de los creyentes a través de esas narraciones que permanecen en la memoria a través de la tradición. Escuchemos con atención la siguiente leyenda. El buen samaritano, un caballero andante, ensubrioso por ser blanco, aparece al amparo de la oscuridad como gendarme de las buenas costumbres. Al pendiente de sus fieles devotos, su barba característica queda como imagen viva en aquellos creyentes, que pasados de copas y a deshoras de la noche, se desorientan y no encuentran el camino de regreso a casa. Como buen samaritano, exclama: mire, señora, aquí está su marido. Quedando la duda de quién habrá sido ese buen hombre de barbilla desaliñada.
Cápsulas de historia local de una tradición religiosa. Es hora de observar el presente para comprender nuestro pasado. Leyendas de la fiesta patronal en honor a Santo Santiago en Zaguayo, Michoacán. Una producción del Laboratorio de Medios de la Licenciatura en Estudios Multiculturales de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Hasta la próxima. Bien, con estos dos ejemplos es donde intento contrastar, pero quiero reproducir dos todavía más, donde encuentro más evidencia de esto que estoy proponiendo. Voy a adelantar el intro y la salida para no repetir. Creo que es este. Una producción de Laboratoriales del lado de Michoacán de Ocampo. El conocimiento de nuestra historia es una estrategia de presente. Escuchamos con atención la siguiente historia. Santo Santiago en Michoacán. La propagación del culto a Santo Santiago llegó a Michoacán durante las guerras de conquista y colonización, permaneciendo históricamente en cuando menos 50 lugares de estas geografías, entre localidades y municipios, destacando por la suntuosidad de sus máscaras la fiesta patronal de Zaguayo, Michoacán, donde participarán los flavoviles, los moros, las militas y las representaciones de las luchas contra el paganismo, que evocan a la imagen guerrera que convierte al cristianismo a los naturales, en el mismo sentido que lo hizo durante las luchas de la reconquista de la Edad Media. Esto fue Cápsulas de historia. Ahora va la nueva versión de la conquista o de la llegada de Santo Santiago, pero en versión leyenda. En torno a la fiesta patrona, la identidad religiosa en la memoria a través La siguiente leyenda. El mito de la conquista de Zaguayo. El encuentro de dos civilizaciones también tuvo lugar en Zaguayo, de manera muy parecida como sucedió en lo largo y ancho de lo que hoy es México. La cruz y la espada hablaron en nombre de los conquistadores, quienes, escoltados por la imagen de Santo Santiago, emprendieron la impostergable lucha con los originarios de estas tierras. Desde el cerro de Santiaguillo, los nativos emprendieron una batalla que se anunciaba como perdida, ya que la capacidad de fuego de los conquistadores y la ayuda divina del santo patrono de España provocarían la caída de los pobladores del antiguo Zaguayo. Bien, como les decía, son 6 cápsulas de historia, 6 leyendas que muy pronto, si no es que ya están a disposición en Spotify, y si no, estarán muy pronto. Y la idea que quería transmitir era eso, es decir, cómo contrastar dos tipos de discurso que al final de cuentas ambos están generando la identidad, al menos de los creyentes que participan en la fiesta del Santo Santiago. Y pues ya finalmente solamente compartirles una preconclusión, por así decirlo, porque pues, todavía no está todo dicho, y tiene que ver con lo siguiente. La memoria recuperada a partir de relatos orales es una práctica que revela alternativas para preservar visiones del mundo de sujetos anónimos que han sido marginados de la historia. Como ejercicio historiográfico, permite la creación de fuentes alternativas o complementarias a las documentales, específicamente cuando se pretende abordar el pasado desde la mirilla de la historia cultural.
analizando las producciones simbólicas de estos sujetos a partir del uso del lenguaje, en tanto representación narrativa de aspectos reales y ficticios de la cotidianidad almacenados en los recuerdos y olvidos de la memoria popular. Al analizar la relación entre la historia, es decir, el discurso histórico producido a partir de testimonios documentales, y la memoria, el discurso histórico producido por testimonios orales, el resultado es una visión alternativa que integra ambos discursos de la fiesta patronal en honor a Santo Santiago, entendida como una práctica religiosa que representa signos de identidad y cohesión entre los sujetos que constituyen esta comunidad. Pues eso es todo, les agradezco mucho su atención y pues ojalá y tengan un montón de dudas. Gracias. Muchas gracias, David, por compartirnos pues tan interesantes reflexiones acerca de la fiesta patronal, sobre todo metodológicas, cómo abordar estos asuntos desde distintos puntos de vista y no permitir que estén peleados o enfrentados de ninguna manera, ¿no? También vaya una felicitación muy especial a los que le ayudaron con estos podcasts. No se alcen la mano, ¿quiénes fueron los que le ayudaron? Felicitaciones. Ahí están los rostros detrás de eso. Roberto, Alexa, Jocelyn, Jesús también, y Eric. Pues felicidades, de verdad ahí es donde se refleja el trabajo conjunto entre la investigación, la teoría y también la práctica, la técnica para poner a disposición del público, de la gente, materiales que son valiosos, ¿no? Este debería ser el sello de la universidad, ¿no? Trabajos de calidad y que vinculen sobre todo la investigación pues, con la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, eso quería apuntar a las felicitaciones. Pues adelante, iniciamos el diálogo. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere compartir alguna duda? Buenos días, mi nombre es Cassandra Ávila, de la licenciatura en Estudios Multiculturales de sexto semestre. Más que una duda, es un comentario. Me parecieron muy interesantes las primeras dos leyendas que nos compartieron. La primera acerca de un hombre que regresa a su casa después de una noche larga, y la segunda del culto a Santo Santiago. Inclusivamente durante el proceso que estábamos escuchando estas leyendas, uno a través de la voz del narrador, que es muy bonita, y pues se va a la imaginación. Ayuda mucho la voz, pero también el diálogo que se escoge. Y mi pregunta es, ¿en el juego de palabras tiene que ver algo eso? Porque son muy distintas las leyendas y los primeros relatos que se dijeron. ¿Qué propósito tiene el diálogo en cada uno? Ok. De hecho, así como lo planteas, la intención es que quien escuche estas cápsulas, que están construidas deliberadamente con fines de divulgación y de difusión, por eso son tan breves, ¿no? Obviamente hay un trasfondo un poquito más elaborado, pero la intención es esa, que quien lo escuche tenga la posibilidad de tener al alcance esas dos versiones, que no son confrontadas. Al final de cuentas son dos formas de construir la realidad y que cuando las juntas dan por resultado la identidad religiosa, en este caso de los creyentes de Santo Santiago. Y esa es la intención de reflexionar teóricamente sobre algo que generalmente no reflexionamos. Es decir, ¿por qué asumir solamente asumir una sola postura de ambas sobre la conquista de Zaguayo, ¿no? Porque de repente pareciera que tiene más peso la leyenda que una realidad documentada, porque no hay certeza de que efectivamente los conquistadores hayan pasado por Zaguayo, ¿no? Y que se hayan enfrentado a los naturales de Zaguayo de ese momento. Sin embargo, pues en la memoria de muchas personas existe esa construcción de la realidad o imaginaria
de que efectivamente así fue, ¿no? Incluso hasta mencionan el Cerro de Santiaguillo, que todavía no sé dónde quede, porque pues hay muchos cerros, ¿no? Pero se asegura que puede ser hasta el de Cristo Rey, ¿no? Pero pues el de Cristo Rey ya está reservado para San José Sánchez del Río, entonces seguramente eso ni lo toquen, ¿no? Puede ser cualquier otro, hasta este mismo, ¿no? Entonces, cuando se asegura que fue de esa manera y lo contrastas con lo que se ha documentado, entonces tienes la posibilidad de pensar las dos formas de cómo se está construyendo la historia de la fiesta patronal. Y te digo que no están confrontadas, pero sí vale la pena reflexionar sobre las dos, porque al final de cuentas las dos están generando o construyendo la identidad de los creyentes. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Sergio. Bueno, yo quiero decir de momento dos preguntas. Una es que algo interesante que me parece de la propuesta metodológica es que su conclusión da como resultado una identidad fragmentada, al menos así estaba en la diapositiva, y eso me hace preguntarme, pues que entonces los orígenes de donde sacamos estas ideas también están fragmentadas, es decir, ya vienen de una identidad fragmentada de por sí, que influye. Entonces, algo que me parece lógico de la historiografía es la pregunta de, en este caso particular, ¿qué tan atrás vamos para marcar el inicio de la investigación? Eso como primera pregunta. Y como una segunda es, ¿cuál ha sido el momento del acercamiento para el hecho de hacer guiones en base a leyendas de la historia oral? Porque generalmente tenemos este concepto de las personas que cuentan estas tradiciones orales siendo grabadas desde sus casas, digamos, de primera mano, pero también cuál es el acercamiento para generar un guión corto, conciso, acerca de esta multitud de leyendas y de variaciones que existen. Ok. Si entendí bien la primera pregunta, tiene que ver con la cuestión de por qué sostengo que hay identidades fragmentadas. Y cuando dijiste de qué tiempo atrás te refieres a la investigación que yo estoy haciendo. Okay. La referencia más remota que yo he encontrado específicamente de la fiesta patronal es 1789. Yo no he encontrado nada atrás de esa fecha, y evidentemente la fiesta patronal es totalmente diferente a como la conocemos el día de hoy. De entrada, pues los tlahualiles no existían en 1789. Existía dentro de la fiesta una danza que es muy conocida en toda, pues prácticamente en toda América, que se llama danza de moros y cristianos. Y esa danza se efectuaba, al menos en ese año, en Zahualco. ¿En qué momento surgió el tlahualil? Pues todavía es algo que tengo que dilucidar muy bien. Tengo mis sospechas, pero no puedo decir la ciencia cierta. La evidencia fotográfica en la que me he documentado, pues me indica que pudo haber sido en los años 40, cuando están los primeros visos de lo que hoy conocemos como tlahualil, que empezó a gestarse, ¿no? Desde cuando se volteaban solamente la ropa y se ponían un plumero en la cabeza, hasta las actuales máscaras que tenemos en la actualidad. En esos años, en esa evidencia fotográfica, pues como tal, aunque ya le llamaran tlahualil, que tampoco tengo la certeza, ni existe, ni está documentado que efectivamente tlahualil signifique guerrero vencido, porque en náhuatl no existe tal denominación, y no es porque yo lo diga, ya lo he consultado con diversos lingüistas, y lo más cercano a tlahualil es tlahualiloc, que tiene que ver con una denominación de 1680 más o menos, que significa bellaco. O sea, un tlahualil es un bellaco, si acudimos a la denominación específica de tlahualil. Pero entonces, ¿en qué momento se le denominó guerrero vencido? Pues son de las mismas leyendas de cómo construyen las comunidades sus propias historias, ¿no? Porque algo parecido sucede con la palabra zaguayo, ¿no? En la misma comunidad, y quienes son originarios, y quienes no somos originarios, pues vamos ingresando al municipio y le ponemos la tortuguita sobre la piedra, ¿no? Y dicen que Zacuatl Layotl significa tortuga sobre piedra, pero pues vamos otra vez al toponimio,
y pues, al topónimo, y pues no significa eso, ¿no? Y resulta que Zahuatl es sarna, el lugar de la sarna. Entonces cuando dices, entonces ahí es donde vemos esas diferentes versiones de construir la realidad. Los sujetos construimos nuestra realidad, y es en esas dos vertientes en las que yo propongo. La que tengo en este momento, regresando a la pregunta, es esa referencia. Evidentemente seguiré buscando a ver si encuentro una más atrás. Lo que sí puede generar un supuesto, no del desarrollo de la fiesta, pero sí del culto a Santiago, tiene que ver con la fundación de la parroquia. Y esa sí hay evidencia, en 1717 más o menos fue cuando se fundó la parroquia. Y desde ese momento ya está consagrada la parroquia Santo Santiago. Entonces, desde ese momento pues ya había, no una fiesta patronal, pero sí la advocación a Santo Santiago, ¿no? Y esos son los referentes más antiguos, desde el punto de vista del discurso histórico. Desde el punto de vista de la leyenda, pues llegaron junto con Nuño de Guzmán, ¿no? Y traían a Santo Santiago, y los tlahualiles desde el cerro vieron, y nomás por la fuerza divina de Santiago se arrodillaron, y ¿sí me explico? Y eso lo reproducen a través de la matanza, una representación violenta de la evangelización. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál era? ¿Cuál es el acercamiento con la gente? Bien, fíjate que he tenido la fortuna de tener versiones de gente mayor, de quizás la persona más de mayor edad con la que he conversado respecto a las leyendas es de 87 años, hasta generaciones recientes. Yo lo que hice fue recopilar, y sigo trabajando en ello, de cuando voy recabando información en el trabajo de campo que voy haciendo, siempre les pregunto sobre las leyendas. Incluso hay sensibles cambios entre una generación y otra, y a partir de todos los testimonios yo tuve que construir o reconstruir el guión. En realidad esos textos yo los armé a partir de los testimonios que recabé, no son textuales, por los sensibles cambios que hay entre una y otro testimonio. Pero lo que sí me di cuenta es que las nuevas generaciones sí están reproduciendo las leyendas muy cercanas, casi idénticas, de cómo se las contaron sus abuelos, que sus abuelos les dijeron que se les contaron sus abuelos. Y es decir, ha ido, digamos que ha sido permanente generacionalmente, al menos en unas 3 generaciones hacia atrás, al menos en lo que he recabado hasta el momento. No sé si contesté tu pregunta. Sí. ¿Quién más quiere? Roberto. Venga, Roberto. A ver si te reconoces la voz, Casa. Pues para empezar, muy interesante, y pues muchísimas gracias por invitarme en este proyecto, ser partícipe. La verdad sí conmueve, y es causa de contentismo. Bueno, tengo principalmente opiniones, y después tengo 2 preguntas que ya traía yo desde que estaba leyendo tu libro. Ya las traía yo en mente. Mencionabas ahorita los cambios de las generaciones, y que aún se persevera en la memoria, en el ámbito de la perseveración de la memoria. Sujeto a esto, la fiesta que se vive en Zahuayo son procesiones multitudinarias con más de 2,000 grupos danzantes, y hay comparsas de hombres y mujeres jóvenes ataviados de plomeras, pistolas, bebés, el Chavo del Ocho, policías, apaches, costeñas, los 10 figuros pues que salen ahí. Y aquí me entra una duda sobre la apropiación de esta cultura. ¿Es fiesta de carnaval profana o una fiesta religiosa? Si después de que me contestes esa pregunta, quisiera también que me contestaras la siguiente. Zahuayo tiene una apropiación cultural muy a su modo. ¿Crees que ha arraigado un culto magnificente?
Explícame lo de magnificente. Magnificente, ok. Sí, qué bueno que me traje aquí El acordeón. el acordeón. Sí, el magnífico que causa admiración por su grandeza, lujo o perfección. Okay. Bien. Sacro o profano, yo creo que es las dos cosas. Y evidentemente, bueno, ahorita me estoy dando cuenta que esa muletilla no me la puedo quitar, evidentemente, para todo digo evidentemente. Tiene que ver incluso con la misma propuesta que yo hago de las identidades fragmentadas. En este proceso de constante cambio de identidad de los creyentes, y es mi propuesta que yo todavía traigo en la cabeza, tiene que ver con un centro y un exterior de la identidad del saguayense, al menos el creyente de San Santiago, que hay cosas que sí cambian y hay cosas que no cambian. La parte sacra permanece como tradición, es decir, el ritual y la creencia. Lo que sí cambia es su exterior, que son características ya secularizadas del sujeto. Es capaz de ponerle hasta cohetes a su máscara, y el siguiente año ponerle una pantalla touch, seguramente, que no escuchen porque seguramente lo van a hacer, entonces espero que no lo hagan. Pero lo que no cambia es la creencia y los rituales que giran en torno a la religiosidad. Pero los rituales paganos, eso sí pueden cambiar, porque un día podemos ver a Mario Bros un año y el siguiente año pues al personaje de moda, ¿no? No me extrañaría ver a Chris Rock y Will Smith dándose una cachetada en el próximo carnaval. Ya les diría eso otra vez. Ya mejor no les voy a hablar de eso. Pero regresando a tu pregunta, yo creo que son las dos vertientes, y es una tensión entre esas dos posiciones, es decir, la creencia religiosa que permanece y ha estado anclada en la identidad de los saguayenses a través de los siglos, por eso es tradición, y lo que cambia cada año tiene que ver con lo pagano, con el carnaval, que si degenera, que si no degenera, pues eso ya es una conclusión que tienen que sacar los creyentes, ¿no? Lo que sí he notado en los 10 años, 11 que he visto la fiesta patronal desde el punto de vista académico, es que ha habido como una especie de, ¿cómo decirlo? Pues incluso hasta espiral, ¿no? Porque ha habido momentos donde pues todos se espantan y dicen, no, es que ya vamos a acabar con lo pagano y vamos a regresar a lo tradicional. Y pasan 2 años y se olvida y otra vez el carnaval. O hay generaciones que defienden, no, déjenos hacer nuestro carnaval, si yo quiero salir de Mario Bros, de su comandante Marcos, pues es mi bronca, ¿no? Pero esos altibajos, al menos yo los he observado en los últimos 10 años, y seguramente si me fuera más atrás, casi estoy seguro que ha sucedido de la misma manera. Porque evidente, otra vez, las generaciones jóvenes siguen reproduciendo y cambiando, y a lo mejor es característica de las sociedades o de las generaciones actuales. Eso lo tendría que reflexionar y analizar. Es decir, si tiene que ver con el contexto contemporáneo o si tiene raíces históricas esa tradición pagana, si se me permite la expresión, ¿no? De carnaval, que pues lo vemos a todas luces. En los testimonios que yo he recabado, al menos de esta persona de más de 80 años, ella me dijo que no, dice, antes no era así. Y cuando le pregunté, pues antes cuándo, pues en los años 40, 50. Ella me describió una fiesta totalmente diferente a la que vemos o a la que vimos hace 2 años. Y digo hace 2 años porque pues, la pandemia nos truncó un poco. Entonces, la misma comunidad ha ido reciclando ciertas prácticas y otras las va reinventando, pero la tradicional, la cuestión religiosa que está anclada en el centro de la identidad, esa se ha mantenido inmutable, por así decirlo. Entonces, esa es la conclusión a la que puedo llegar. Muchas gracias. Y gracias. ¿Alguien más quiere participar? Jonathan, y luego ahí atrás levantó la mano. Buenas tardes ya. Pues sí estuvo un poco interesante,
pero yo tengo una. ¿Cuál fue lo que lo motivó a hacer esa investigación y con qué propósito lo hizo? La siguiente es: ¿por qué siempre las investigaciones son de religión y no de otra cosa? No sé, algún personaje histórico o no sé, otra cosa, pero ¿por qué siempre son de religión? Ok. Primero, ¿por qué me llamó la atención esta investigación? Es porque desde que llegué a Zaguayo, porque yo soy originario de Guadalajara, me cimbró la forma de la fiesta patronal. Y me cimbró porque, curiosamente, y digo curiosamente porque yo ya tenía un referente de la fiesta en torno a Santo Santiago, en Tonalá, Jalisco, ahí muy cerca de Guadalajara. Y contrasté con lo que sucede con la danza de Tonalá, con lo que sucedía aquí en Zaguayo, y me pregunté un montón de preguntas, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo hacen de esa manera? ¿Y por qué esas diferencias entre el culto al mismo santo, pero la manifestación de cómo representarlo o cómo rendirle el culto opera de manera diferente en los diferentes contextos? Y digamos que esa fue de las principales motivaciones. ¿Y por qué lo religioso? Bueno, te doy mi punto de vista personal, digo, porque de entrada en mi vida académica yo me he enfocado a estudiar la religiosidad los últimos 10 años de mi vida, y no es que no me interesen otros temas, en este momento es el que me interesa. Antes de eso, pues yo me dedicaba a estudiar la comunicación política desde los medios de comunicación. Al final de cuentas es un interés particular de cada quien. Digo, no sé si todos los que están aquí les interesa estudiar los temas religiosos, ojalá y no. Digo, pues hay un montón de fenómenos sociales y culturales mediante los cuales a los cuales investigar. Yo a veces les digo, levantan una piedra y hay proyecto de investigación. Si les sale que es la identidad religiosa, pues qué bueno, ¿no? Yo puedo trabajar con ustedes. Y si no, pues también, o más bien mucho mejor, ¿no? Si yo particularmente estudio el fenómeno religioso, también es porque tengo claro que para las comunidades, al menos de la región, la religión es el punto de partida de su razón de ser. Entonces no podemos entender a la sociedad zaguayense sin entrar a estudiar su identidad a partir de las creencias religiosas. Y creencias religiosas en general, no específicamente católicas, porque pues, hay diversidad, aunque no lo creamos. Entonces las creencias religiosas son pues parte de su vida, de la mayoría de las comunidades de aquí de la región, y es por eso. Bueno, primeramente agradecer por el trabajo que se vino a mostrar el día de hoy, y también hacer un reconocimiento de la importancia de la difusión de ciertas actividades culturales o tradicionales, incluso que se realizan en la comunidad bueno, yo soy de Zaguayo, entonces de Zaguayo, y pues es también importante reconocer que sí hay mucha influencia de ciertos rituales o actividades del exterior que se involucran en el entorno más cercano, y es por eso que son las modificaciones. Ya con anterioridad habíamos tenido oportunidad de que nos mencionara algunos trabajos que ha hecho en participaciones con el CEPIM o en el EMIA, y creo que mi más grande duda sería, además de las que han mencionado mis compañeros, sería cómo es que llegamos a este momento en el que la transmisión oral deja de ser lo físico, lo cara a cara, para transformarse también con la sociedad actual, que es por medio de la transmisión en las redes de comunicación. Es como, bueno, es un fenómeno muy actual y que aún está empezando este camino de evolución. Entonces quisiera saber de dónde sale también esta idea de transmitir todo esto a través de estas plataformas que actualmente están ahí, y me parece también que es muy buena la idea de hacer los fragmentos cortos
ya que pasa mucho que con algunas transmisiones largas es un poco tedioso o no muchos disponen de tiempo para escucharlas y no es de demasiado interés. Sin embargo, que son cápsulas muy cortas, pero muy concretas, entonces se entiende completamente hacia qué punto van enfocadas. Creo que esa sería mi duda. Bien, en principio, y tiene que ver como lo mencioné anteriormente, el fin es divulgativo, o sea, totalmente estuvieron pensadas y diseñadas para la difusión, en este caso pues en redes sociales, sabiendo que pues en las redes sociales lo instantáneo pues es lo que rifa, ¿no? Tan instantáneo que tienen que ser breves segundos para que te quedes a escucharlo. Todos tenemos una extensión de nuestras manos que es un dispositivo que se llama celular, mediante el cual pues ya desarrollamos hasta síndromes físicos, ¿no? De que seguramente hasta nos va a salir otro dedo en algún momento porque somos tan hábiles para manejar el dispositivo. Y la intención era eso, es decir, aprovechar o más bien insertarnos en la realidad que estamos viviendo. Igual la realidad, pues lo que Castells ha llamado la era de la información, ¿no? Y esos flujos de información no tienen que ser a la manera de un momento histórico diferente, porque si me hubiera aventado un choro mareador de, ya no digo de 20, 30 minutos, o sea, si lo aumento a 5, les aseguro que no se quedarían a escucharla, digo, si es que les llamó la atención escuchar las demás, ¿no? Entonces, estuvo intencionado de esa manera, pensando el fin, en este caso, de los archivos sonoros. Es decir, que quienes los escuchen, cualquier generación que sea, tenga la posibilidad de contrastar dos formas de construir la historia de la fiesta patronal. Ya si está de acuerdo o no, pues ya sería otro boleto, que también da material pues para reflexionar y para contrastar lo que yo sostengo teórica y metodológicamente, ¿no? Que esas son dos formas de construir la realidad y que de las dos se intercalan o se cruzan en algún momento y eso genera la identidad, en este caso, del creyente, ¿no? Y pues ahorita que decía de agradecimiento, pues al contrario, porque él ya estuvo colaborando conmigo en el proyecto y muchas de las referencias de cómo construyen la historia fue del trabajo que ya hizo de identificar o localizar a los autores, cronistas o historiadores de la fiesta patronal. De otra manera, pues no hubiera tenido acceso a cómo construyeron las leyendas, aunque fuera a través, en este caso, de libros aparentemente de historia, que no son de historia, ¿no? Pues, en realidad son una reproducción de leyendas que sacaron de la memoria, en este caso de los creyentes. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Sobre lo que decía Roberto hace rato, ¿no? de la cuestión entre lo sagrado y lo profano, yo quería comentar que sería interesante, por ejemplo, compararlo con los carnavales que tenemos así como en el imaginario, ¿no? El carnaval de Veracruz o el de Río de Janeiro, y ver para ver qué pasa en esos lugares o cómo se juega ese equilibrio entre lo sagrado y lo profano, que se va del lado de lo profano y se vuelve ya una fiesta inmensa, una mega orgía, ¿no? Por ejemplo, el carnaval de Río, porque también empezaron siendo fiestas religiosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegan a eso? Entonces, y cómo es que en Saguayo precisamente hay contrapesos, ¿no? O hay fuerzas que impiden que se salga totalmente de control, ¿no? Solo quería preguntar eso porque para mí es muy interesante la cuestión, ¿no? O sea, lo profano, ¿qué función cumple dentro de la fiesta, ¿no? De hecho, eso que dices, yo creo que en los primeros años que me tocó vivir, y digo vivir porque pues, desde que inicia hasta que termina cada año la fiesta, pues ahí estoy presente. Me ha tocado con unos 2 años ver ese desbordamiento, o sea, y no es que me espante, pero sí, sobre todo la del 25, el 26, ves el pueblo y, o sea, desde gente tirada ahí en la calle,
en condiciones impropias, que dices, ¿qué pasa aquí, no? Pero particularmente 2 años me ha tocado que dije, caray, qué cosas tiene la vida. Exacto, es lo que... Profesores de multi. Es trabajo de campo. Bueno, vamos a dar por terminado entonces nuestro seminario. También es como una invitación para ustedes que se incorporen a equipos de trabajo, a proyectos de trabajo. Es de veras, para mí es conmovedor y muy reavivante, ¿no? Así como cuando el vampiro acaba de beber sangre otra vez, ver que están haciendo trabajos de calidad y que se están incorporando al quehacer de los profes y que no todo es nada más irse a encerrar a la biblioteca, que sí tiene que hacerse también, por supuesto, pero sobre todo hacer trabajos que establezcan vínculos con la comunidad, ¿no? Que la universidad se distinga por vincularse, pero de maneras inteligentes, creativas y que aporten, ¿no? Entonces, esta valga como invitación a ustedes para que se integren a equipos de trabajo. Si tienen ideas, pues que las compartan con sus compañeros y que se solidifiquen en proyectos de buena calidad, ¿no? Hay mucho campo, ¿no? en el que hacer de multi, entonces reitero la felicitación a quienes ya están incorporándose a trabajos como este podcast, como el trabajo que hace David, con Ricardo, en fin, con todos sus profesores. Hay proyectos muy interesantes que valen la pena y que sobre todo les sirvan a ustedes para desarrollarse profesionalmente, combinando pues la utilización de tecnología con la inteligencia, ¿no? Que implica las ciencias sociales. Bueno, pues no me resta más que entregarle a David su reconocimiento por participar en el CEPIM. Y gracias a todos, de verdad, es un placer estar junto con ustedes aprendiendo. Gracias.